Hola, buenas tardes muchachos. Bueno, me presento, mi nombre es Erika Hernández y vamos a empezar con nuestra primera prepa. Antes de empezar, primero quiero decirles que, bueno, que este trimestre sea muchísimo provecho, sobre todo que aprovechen esta materia, porque, bueno, base de datos 2 es una materia súper linda, si bien es muy densa en contenido, pero realmente les brinda muchísimas herramientas que después ustedes van a utilizar al momento que ya les toque la vida profesional, les toque una pasantía. Entonces, bueno, en ese momento quizás ahí se acuerden que base de datos 2 realmente es bastante útil, la parte práctica y también la parte teórica. Entonces, bueno, para comenzar tenemos primero este tema que es manejo de memoria y organización de archivos, específicamente MySQL. Si el grupo de ustedes es el grupo de Postgres, pues les recomiendo dar pausa a este video, cambiarse el video de Postgres y nada, continuar por allí. Entonces, bueno, este tema es importante porque ustedes van a tener ahorita entre las primeras evaluaciones un informe número 1, que involucra este tema, más el tema de índices y el tema de procesamiento y optimización de consultas. Entonces, bueno, ya con esta prepa van a tener las herramientas suficientes para que ustedes puedan contestar por lo menos una parte de ese informe que corresponde a lo que se pregunta en este tema. Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar a la primera lámina y van a ver que dice la palabra Docker. Entonces, a algunos les sonará, a otras personas no les sonará. ¿Y por qué yo lo traigo para acá? Bueno, primero porque, o sea, quieran o no quieran, no nos vamos a escapar de Docker. En el tema, en el de la unidad número 2, vamos a trabajar sí, porque sí con Docker, porque juro hay que hacerlo. Pero bueno, para esta entrega no es tan obligatorio. Entonces, bueno, ¿qué es Docker? Docker es básicamente una aplicación que va a permitir correr otras aplicaciones dentro de ella. Es decir, crea como un entorno aislado donde están todas las dependencias para poder ejecutarlo. Es decir, ustedes no tienen que instalar directamente MySQL en su sistema operativo, sino que ustedes buscan una cosa que se llama imágenes. La imagen viene siendo todo el catálogo de aplicaciones que ustedes pueden correr dentro de Docker. Ustedes buscan la imagen, crean qué cosa, crean un contenedor. ¿Qué es ese contenedor? Bueno, es el espacio donde ustedes se colocan los recursos, se colocan todas las dependencias, se coloca todo para que ustedes puedan ejecutar una aplicación. ¿Qué aplicación? MySQL en este caso, o pueden ejecutar Postgre, pueden ejecutar incluso pgadmin, ¿se acuerdan? La interfaz gráfica de Postgre, o incluso, en nuestro caso, que vamos a utilizar la interfaz gráfica MySQL, que es Workbench. Entonces, ustedes fácilmente pudieran instalar MySQL en su sistema operativo normalito, como lo hicieron en base de datos 1 con Postgre, o pueden utilizar acá Docker y no lo tienen instalado directamente, sino que lo tienen acá en un contenedor, que es ese espacio, ese entorno aislado que se genera. Y cada vez que ustedes lo vayan a utilizar, lo que hacen es levantan el contenedor y lo ponen a ejecutar. Entonces, bueno, acá les dejo muchísima más teoría de tal manera que si no quieren volver a ver el video, quieren repasar un poquito más las cosas teóricas, acá yo se los dejo todas las láminas. Entonces, bueno, básicamente lo que les dije, Docker es esa aplicación que te va a permitir ejecutar otras aplicaciones a su vez dentro de ella misma y las levanta en qué? Las levanta en contenedores utilizando qué? La imagen, que es el catálogo de aplicaciones, y además utiliza unas cosas que se llaman volúmenes. Esos volúmenes son aquellos que nos van a permitir almacenar los datos de nuestra base de datos para que ellas puedan persistir. Por ejemplo, nosotros creamos un esquema, creamos una tabla, le insertamos registros, bueno, para que esos registros, una vez que volvamos a correrlo, podamos visualizarlos. Bueno, ellos tienen que persistir. ¿Y cómo persisten? En volúmenes, que son una especie de carpetica. Entonces, bueno, vamos a ir mezclando. Yo voy a ir cerrando mucho Canvas y voy a ir abriendo otras cosas. Entonces, lo que ustedes van a hacer básicamente es escribir en Google Docker Desktop, download, ponen for Windows o for Mac. Entonces, se entran en acá la página de Docker Docs. Acá tienen, bueno, tienen acá todas las versiones de lo que pueden instalar para Windows, o en el caso si es como yo, que utilizo Mac. Específicamente yo, por ejemplo, tengo Intel. Pueden descargar acá la parte que viene por Intel y también pueden hacerlo si tuvieran algún Apple Silicon de los M y pico. Entonces, bueno, eso es acá con respecto a cómo descargarlo. Una vez que ustedes ya lo descargan, les va a aparecer esto. Se dan cuenta, tenemos un menú izquierdo. Entonces, en este menú izquierdo vamos a ver
que tenemos contenedores, imágenes y volumen. Casualmente, las tres cosas que yo les dije. Vamos a empezar por imágenes. Y entonces en imágenes es todo el catálogo de aplicaciones que nosotros podemos correr acá adentro. Y es bien chévere porque yo nomás estoy, por ejemplo, la puedo utilizar solamente cuando yo necesito. Yo no voy a tener entonces instalado acá MySQL, en este caso 8.0. Ya vamos a hacer ahorita más adelante una aclaración al respecto. Entonces yo simplemente la utilizo un momento y ya está. En mi sistema operativo no es que tengo ahí mi MySQL 8.0 y después va a ser que si lo quiero actualizar, no, que es un rollo que para cambiar de versión. No, simplemente yo tengo mi imagen y yo después cuando levanto un contenedor digo, utilizo esta, o incluso puedo utilizar la 9.4, que es la más, bueno, no es la más reciente es la 9.5 porque en octubre salió otra. Sin embargo, estas todavía están como que en prueba, no están 100% oficiales. Entonces, ves, tú puedes tener diferentes versiones acá y tú decides cuál es la que tú vas a correr en tu contenedor. Entonces, bueno, tenemos acá todo el catálogo de estas son las imágenes que yo tengo N8N, tengo Postgre, tengo Metabase, que lo vamos a utilizar más adelante, tengo Postgre, tengo Citus Data, que este es el que les digo que a juro, para la unidad 2 y para el informe 2 es el que vamos a utilizar. Y bueno, esos son en cuanto a mis imágenes. Después, los volúmenes son esas carpeticas que nosotros vamos a establecer para que se puedan guardar toda la información. Entonces, fíjense, yo tengo acá unas carpetas para guardar la información con respecto, sobre todo tengo de Citus. Tengo que guardar la información del coordinador y de los workers, ya lo veremos más adelante. Y después acá tengo los contenedores, que es lo que las aplicaciones entonces que yo estoy corriendo. Entonces, en el caso de nosotros, estaríamos, por ejemplo, y está corriendo, de hecho, tengo un MySQL que utilicé la imagen, es decir, el MySQL 8.0, utilicé la imagen 8.0, no utilicé la 9.4 y te dice hasta por qué puerto estoy corriendo. Entonces yo simplemente ya levanto esto y puedo irme a Workbench, irme a esta conexión y ya puedo ver mi base de datos sin que yo tenga que haber instalado MySQL en mi sistema operativo como tal ahí en el root de mi computadora, por así decirlo, y que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Bueno, ya dicho cómo está estructurado Docker, ahora cómo hacemos para crear todas estas cosas, porque esto no se crea mágicamente. Bueno, yo aquí tengo como que una especie de chuleta del comando de qué es lo que hay que hacer. Bueno, intento darle acá como que zoom. Ah, mira, sí me deja darle zoom. Bueno, un poquito menos. Bueno, básicamente este comando está un poquito con Mac porque los backslash, esos son para poder separar comandos multilínea en la terminal en Mac. Ustedes lo escribirían, por ejemplo, lineal o pueden buscar cuál es el comando multilínea en caso de Windows. Pero básicamente ustedes lo que van a hacer es primero escribir docker run para decir, mira, voy a ejecutar algo en Docker. ¿Y qué es lo que voy a ejecutar? Bueno, ustedes tienen que poner rayita name, o sea, esto es parte del comando, es para decir el nombre del contenedor. Entonces ustedes dirán, bueno, el nombre del contenedor va a ser MySQL local y no es raro, porque fíjense acá, este es el nombre que yo le dije, simplemente el nombre que yo voy a ubicar para poder identificar mi contenedor. Después le pongo esto porque es un comando multilínea y después le pongo rayita E. Ajá, esto es parte de otro comando que estoy haciendo, que es rayita E. ¿Qué es E? Son las variables de envolvimiento. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas variables donde nosotros no podemos colocarlas públicas. Es igualito como, bueno, quizás no sé si en sistemas, sé que en sistemas de info lo cambiaron, pero quizás ustedes más o menos se acuerden de cuando se han trabajado con React, se han trabajado, no sé, incluso con varias cosas en backend. Hay cosas que no podemos dejar públicas, por ejemplo, una API key, no podemos dejar pública una contraseña, no podemos dejar públicas esas cosas. Entonces, nosotros todo lo que corresponde a esos datos sensibles o esos datos privados, tenemos que, bueno, en este caso es la contraseña de nuestro superadmin, que va a ser acá ustedes colocan MySQL root password, siempre van a tener que escribir esto porque el superadmin siempre va a ser root. ¿Se acuerdan que en Postgre, y se me va a cerrar la llamada, pero déjenme terminar esta idea? En Postgre nosotros tenemos un super usuario que se llama Postgre y nosotros le ponemos una contraseña y después creamos los usuarios que nosotros queríamos. Acá ese super usuario es root.
Entonces, por eso es que nosotros le ponemos MySQL root password y le pasamos cuál es el password. Y ahora sí, no se me cierre la llamada. Quédame la llamada. Ajá. Volvemos acá a nuestro Docker y volvemos acá a los comandos. Después le pasamos otro comando que viene siendo el rayita puerto, que es decirle en qué puerto yo lo estoy corriendo. Y bueno, es convencional que siempre se utilice el puerto 3306, así como por ejemplo ustedes saben que el de Postgres es el 5432 y conocerán otros puertos más, los puertos bien conocidos y todas estas cuestiones. Bueno, nosotros tenemos que asignarle un puerto donde va a correr nuestro contenedor. Y bueno, se preguntaron por qué yo le puse el 3307 y es porque yo instalé MySQL, mi sistema operativo así propio, em, MySQL, y no sé, tuve demasiados rollos, nunca lo pude llegar a correr bien, y lo borré, y ese puerto siempre quedó ocupado. Entonces, bueno, yo por eso es que utilizo el 3307, que es el siguiente. Ustedes deberían utilizar el 3306. Ese es el puerto por el cual va a correr mi computadora. Este es el puerto interno dentro del entorno de Docker, que bueno, uno le suele colocar el mismo. Entonces, bueno, ven, o sea, lo que les digo, utilizando Docker, se dan cuenta que se eliminan o se evitan tener estos inconvenientes, así como yo tuve que intenté borrar una versión, después no pude, entonces al final nunca pude tenerlo instalado bien MySQL en mi compu. Después, ajá, en rayita B son los volúmenes. ¿Qué quiere decir? En qué carpeta yo los voy a guardar. Entonces acá yo establezco todo lo que está antes de estos dos puntos, que esto es donde se va a guardar en mi computadora. Yo voy a tener una carpeta que voy a llamar MySQL y en esa carpeta MySQL yo voy a guardar mis volúmenes y dentro del entorno Docker lo voy a guardar en variables, librería, MySQL. Eso es como una convención de que se tiene que guardar así. Y después acá pasamos al siguiente, que es rayita de, que es decir, con qué imagen voy a trabajar yo. Y bueno, como estamos en MySQL, vamos a trabajar con MySQL y específicamente voy a utilizar la versión 8.0. Y bueno, ustedes, igual que yo y que todos, por lo general siempre queremos trabajar con la versión más nueva. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no vas a utilizar la versión esta que yo les había colocado, que les estaba enseñando acá, que era la 9.4.0 o la 9.5, que fue la que salió en octubre? Porque realmente todas esas versiones todavía están en prueba. Y las únicas que están, así como que 100% para producción, para poder trabajar bien, es la 8.0 y sus secuencias de la 8.0. Entonces, quizás quieran omitir este consejo que yo les estoy dando de trabajar con la 8.0 y les digo, van a sufrir en ese caso. ¿Por qué? Porque yo también cuando empecé a dar las prepas, yo había empezado con la 9.4 y después me di cuenta que para el tema 3, el procesamiento y optimización de consulta, en esas versiones no es muy compatible con Workbench y no les va a dar a ustedes ni los árboles de ejecución. Entonces, como no da esa parte, se van a ver limitados, van a tener que echar para atrás y se los digo desde antes, no cometan ese error porque las versiones nuevas no dan los árboles de ejecución que van a necesitar para el tercer tema. Entonces, todo el mundo vamos a trabajar con la 8.0. También en el informe se los resalté en amarillo, tienen que utilizar a juro esta versión. Entonces, ya dicho esto, ¿ustedes qué hacen? Agarran este comando, lo pegan en la terminal y yo ya lo tengo creado. Y me va a salir error si acá me dice, no, tú ya tienes un contenedor con este nombre. Pues, pero básicamente después ustedes se meten acá en contenedores y van a ver que van a aparecer acá. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es irme acá a Workbench, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué harían? Van a crear una nueva conexión, le ponen un nombre, yo le puse un nombre muy raro, honestamente, pero vamos a poner prueba, ¿qué día es hoy? 7 de enero. Y le colocamos acá el puerto, ajá, el hostname, ya sabemos que esto es nuestro, ese no lo van a tocar, este lo van a dejar exactamente igual, pero después acá en el puerto, bueno, yo en mi caso sí lo voy a cambiar, ustedes sí lo corren en el 3306, que es lo que corresponde. El username es el que les digo que es el superusuario, eso no lo vamos a cambiar, es el que siempre vamos a colocar ahí, así como el que venía, que era Postgres solito. Y acá le vamos a poner el password, yo le puse 4 veces 0. Acá no le voy a poner ningún default esquema, le doy a Test Connection y acá me dice, bueno, mira,
todo está bien. A successful MySQL connection was made with the parameters defined for this connection. Entonces está todo bien allí. Le damos OK. Y van a ver que se crea acá, prueba 7 de enero. Entonces yo le doy clic y van a ver que, porque yo ya tenía una base de datos y estaba vinculada a este contenedor, o sea, yo ya lo tengo creado para que no perdamos tiempo ahorita creando tablas y eso, porque no es el propósito de esta prepa, pero yo ya la había creado acá, entonces por eso es que aparece, porque yo ya estoy ligada a esa conexión, pero ustedes básicamente lo que tienen que hacer es, por ejemplo, acá pueden crear un esquema, ustedes crean un nuevo esquema, lo podemos llamar, vamos a ver, nuevo esquema y ya está, ustedes le ponen nombres más creativos, le dan apply. Y acá lo único que hace, listo, ya lo cierra. Después ustedes pueden establecer, ¿quieren este esquema? Acá le dan clic, lo pueden establecer por default este esquema. Entonces cada vez que ustedes hagan una consulta, esa consulta vendría ejecutándose por allí. Acá le damos, ven que acá en esta partecita quedó esto como que medio bloqueante. Entonces le damos acá a New Query Top y acá ya desaparece esa parte, ya pueden ejecutar sus consultas normales. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un select from o cualquier cosa, como este está por default, se va a ejecutar acá, pero acá yo no tengo ninguna tabla. Entonces, eso no tiene mucha lógica que hagamos, así que yo me voy a base de, y este sí yo lo defino como mi, mi esquema por default. Y bueno, nada, esto no es raro, no es nada del otro mundo, es lo mismo que ustedes hacían en Pijami. O sea, básicamente acá yo, por ejemplo, tengo una tabla que es la tabla estudiante y yo quiero seleccionar literalmente todo. Entonces, yo le doy es aquí al rayito, ¿ok? Le doy acá al rayito y ven que aparecen todos los resultados. Agarra estudiante de esta porque yo lo establecí como esquema por default. Y acá les aparece todos los registros. ¿Con qué herramientas más vamos a trabajar? Con esta lupita. Van a ver que esta lupita me va a enseñar unas cosas que vamos a ver al final de esta prepa. Pero básicamente nuestros elementos van a ser este que está acá y este que está acá. De hecho, acá si yo le doy a Visual Explain, esta es la razón de por qué utilizamos el 8.0 y no el 9.4, porque en el 9.4 no salen estos dibujitos y estos dibujitos los necesitamos para la tercera prepa. Entonces, bueno, yo estoy acá integrando todo. ¿Qué va a pasar? Después ustedes, a ver, para enseñarles acá, se van a server. Cada vez que ustedes quieran hacer un backup o quieran importar algo, lo que van a hacer es utilizar Data Export o Data Import. Entonces, quieren subir un backup, le dan a Data Import. Quieren exportar algo, le dan a Data Export. Y bueno, básicamente acá lo que ustedes tienen que hacer es darle acá. Si van a importar, le dan Import from Self-Contained. Acá buscan su exactamente, lo tienen en qué sé yo, en escritorio. Lo buscan en escritorio, donde ustedes lo tengan. Y nada, lo que le van a colocar, a qué esquema lo van a subir. Y ahí lo establecen y nada, le dan Start Import. Eso es básicamente lo que tienen que hacer para poderlo importar. Y luego, lo mismo, se van acá a Data Export. Y ustedes establecen, mire, yo quiero acá de esta base de datos, quiero seleccionar tales tablas y quiero hacer las cosas y le dan acá para exportar y bueno, lógicamente también seleccionan acá exactamente dónde es que ustedes lo van a exportar. Entonces, ya dicho eso, esto es como súper rápido, lo mismo que hacían en base de datos 1, como lo hacen acá en base de datos 2, ya saben, y export import, que es acá en server, donde se hacen los backups. Ya les enseñé que acá hacen las mismas consulticas que ejecutan con rayito normal para ver la consulta, rayito con lupa con lo que nosotros vamos a hacer, los esquemas, listo por acá. Que otras cosas importantes, ya igual también las vamos a ver, pero si nosotros le damos acá y nos vamos a tenemos acá el Load Spatial Data, Set as Default, Filter, acá Schema Inspector. Si se van a Schema Inspector van a obtener muchísima más información de los metadatos que incluso vamos a utilizar, todas las cosas, cuando veamos lo de las páginas. Si no lo quieren ver del esquema, bueno, se van acá a alguna tabla y le dan a Table Inspector y van a ver que acá están muchísimas de las cuentas que vamos a necesitar sacar. Entonces, mientras vayamos la prepa, vamos a ir viendo para acá, yendo y viniendo y tal. Dicho todo esto, esto no se los explico a la gente de Pobre porque ya lo tienen instalado. Bueno, ellos tienen que utilizar es Pobre 16, tienen que cambiar de versión. Pero ellos ya saben esto.
Bueno, lo de Docker no, pero ya saben cómo manejar pYadmin. Y bueno, nada, acá está toda la explicación de Docker. Una vez dicho esto, ya ahora sí, por fin, podemos pasar al tema propiamente dicho. Y tenemos acá la página como estructura lógica fundamental. Entonces, en la clase con la profe, seguramente ya vieron que se mencionaba la página, la página, la página. Y nosotros, para comenzar, quiero que tengamos claro que página y bloque van a ser lo mismo, significa exactamente lo mismo ese término. Es indistinto si digo bloque, entiéndase página, si digo página, entiéndase bloque. ¿Qué no podemos confundir? Bueno, no podemos confundir otros términos que si ustedes ya vieron sistemas operativos, van a ver también escuchar y que es segmento, entonces el segmento es otra cosa completamente distinta. Nosotros no vamos a utilizar ese término y eso déjenlo a un lado. Entonces un poquito de teoría de que también se relaciona con las preguntas teóricas que se les preguntan acá. Y es bueno, ¿cuál es el camino de entrada y salida de una página? Como es desde la solicitud hasta el almacenamiento. Entonces, en esta primera dibujito, nosotros tenemos un conjunto de usuarios. ¿Y quiénes son esos usuarios? Bueno, son los usuarios que van a solicitar cierta información, son los que van a hacer nuestro select, frontal table, no sé qué tal. Y ellos van a decir, por ejemplo, en estudiantes, muéstrame aquellos estudiantes cuyo nombre sea Erika. Entonces, claro, tú ahí estás diciendo, tienes que buscar el registro, enterarse por registro, tupla, una instancia, una fila, todo sinónimo, ¿ok? Entonces, decir, ok, fíjate, toda la tabla estudiante, yo tengo que buscar a Erika. ¿Dónde está Erika? ¿Cómo sé exactamente para poder encontrar ese registro en particular? Bueno, entonces nosotros tenemos que lanzar una solicitud de registro. Y como es lógico, esto no va a ser un desastre, todo esto está bien organizado. Y nosotros nos vamos a valer de una estructura que se va a llamar el manejador de archivos. Este manejador de archivos nos lo vamos a imaginar como si estuviéramos en la biblioteca, como si fuera un bibliotecario, como si fuera eh, igualito así, porque nos vamos a manejar con archivos, páginas y registros o filas o tuplas o como le quieran mencionar. Entonces, esos archivos van a ser como si fuera una carpetica literalmente donde hay varias páginas, hojas. Y dentro de esas hojas hay varias líneas y las líneas son equivalentes a la fila. Entonces, igual que en un cuaderno rayado que ustedes tienen, el número de líneas no es infinito, solamente cabe cierta cantidad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante para lo que nosotros llamamos factor de bloqueo, que es la cantidad de registros que cae en una página, igualito como en una hojita normal. Entonces, él tiene que buscar y decir, bueno, mira, entre todos estos archivos, ¿dónde va a estar exactamente esa fila que dice Erika? ¿En qué página va a estar? Entonces, todo esto se maneja de una manera lógica, completamente lógica, porque él no te va a decir, está en el sector y en la pista tal del disco y tú vas a acceder así, así, así. No te lo dice. Simplemente le dice, está en el archivo 2, en la página 5 y es el registro 4 allí. Entonces, ya después tenemos que valernos de otra estructura que no sea lógica, yo no sé por qué se pegó, que no sea lógica, sino que me diga dónde está eso físico. Entonces ya nosotros ubicamos, mira, el registro Erika está en este archivo, en esta página y en esta fila. Ahora tenemos que ir al manejador de disco, que este sí lleva la correlación de todo lo lógico con lo físico. Ya te dice, esto está en el sector, en la pista, no sé qué tal, y esto está acá así, así y así. Entonces, si nos vamos a imaginar un poquito más las cosas, el manejador de archivos está en el sistema manejador de base de datos, porque él es el que sabe exactamente dónde está, y el manejador de disco va a estar en el sistema operativo, porque él es el que sabe exactamente en dónde está guardado. ¿Y qué vamos a hacer después? Bueno, nosotros se acuerdan ahora un poquito de organización del computador, donde teníamos que llamar al DMA y el DMA es el que se encargaba de la operación de entrada y salida. Íbamos a disco, movíamos el cabezal, veníamos, buscábamos sector, pista, pan, devolvíamos la información. Cuando estábamos devolviendo la información, ¿qué teníamos que hacer? Hacer una interrupción. Entonces, en esa interrupción, que tengo que pasar, bueno, él tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, poder atendernos y esta información, es lo que dice ahí, operación, ahora tenemos que traérnosla ¿a dónde? No, lo tenemos que traer a la memoria principal. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar la memoria principal? Bueno, porque estamos ante la arquitectura von Neumann o von Neumann,
como lo pronunciemos, y nos dicen que a juro, para poder procesar lo que pueda después pasar y ejecutar todas las instrucciones en el CPU, no sé qué tal, tiene que estar en memoria principal la información para que nosotros accedamos, tiene que estar en memoria principal. Entonces, bueno, nosotros vamos a colocar nuestra página en una cosa que se llama marco de página. ¿Ok? Ahí recordando un poquito cosas del sistema operativo, las metemos ahí en el marco de página. Y ahí es que se puede acceder y se puede hacer todo lo que nosotros queramos y hacer nuestra consulta. Entonces acá nos surgen varias preguntitas. Bueno, pero ¿por qué la página? Bueno, lógicamente la página nos va a permitir trasladar mucha más información porque es literalmente como dice la palabra, es un bloque que tú te estás trayendo. Tú no tienes que ir a traerte el primer byte del registro de Erika, el segundo byte del registro de Erika, el tercer byte del registro de Erika, porque imagínate, si el registro pesa 50, serían 50 interrupciones y 50 interrupciones en cuestión de tiempo es muy costoso para nuestro sistema. Entonces eso no es lo que nosotros queremos y por eso es esta la unidad. Se crean las páginas para que nosotros podamos movilizar toda esa información y sea mucho más óptima y no tengamos que hacer interrupción, 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 interrupción. Entonces esto está bien chévere porque estamos integrando varias cositas de base de datos con organización del computador, incluso con sistemas operativos y acá nos queda muchísimo más claro de cómo se ejecuta todo esto, incluso con nuestra materia. Listo, acá entonces con ese flujo. Y de hecho, la primera pregunta, a ver, vamos a leerla. Y si no es de esta lámina, es de esta que vamos a mencionar. Dice, explique qué es una página MySQL y cuál es su importancia dentro del manejo de memoria y almacenamiento. Bueno, la importancia está en lo que acabamos de hablar. Y la explicación también está entre eso y esto que vamos a explicar. Entonces, esa primera pregunta que ustedes tienen allí, bueno, ven que no está tan difícil, pueden irlas respondiendo. Y acá nos dice, ajá, ¿cómo es la jerarquía? ¿Qué es esto de archivo, página, bloque y registro? Bueno, vamos a empezar de lo más bajito hasta lo más grande. Tenemos acá un conjunto de registros y un conjunto de registros no es algo que ustedes no conocen porque sí lo conocen. Cuando están en base de datos 1, ustedes crean una tabla y cuando sean los insert into, les metían cada uno de esos valores. Crean primero una fila, crean una segunda fila, una tercera fila. Bueno, esas filas son las tuplas y es lo mismo que crear una instancia cuando nosotros utilizamos las clases en algoritmos y en, no sé, en la materia esta siguiente que se me acabó de ir el nombre por alguna razón, en estructura de datos. Ajá. Entonces es lo mismo, es todos aquellos valores que nosotros estamos dando para cada uno de ellos. Entonces, estos registros serían equivalentes a esas filitas. Y esas filitas son las que nosotros vamos a meter en esa página, esa unidad de transporte que nosotros estábamos hablando. ¿Qué pasa? Yo acá pongo cada registro, tiene su propio identificador relativo único entre el archivo. Es decir, si yo digo, este es el registro 1, ese no es el registro 1 absoluto en toda mi base de datos, que yo digo el registro 1 y ya se sabe que esa es Erika porque es de la tabla estudiante, porque no, es el registro 1, pero es el registro 1 en la tabla de estudiantes pues el registro 1 en la página 1 de la tabla de estudiantes. Entonces, él no lo identifica de manera absoluta, es simplemente un identificador relativo. ¿Ok? Después que tenemos, bueno, nosotros vamos a tener unas páginas que van a ser como el equivalente a las hojitas y este a su vez dice que el bloque o una página es una estructura lógica que contiene los datos relacionados de información. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de organización, ahí va a haber una manera específica de cómo eso se va a almacenar, si se va a almacenar, por ejemplo, por clave primaria, si se va a almacenar por un campo no clave, la manera en cómo eso se ordena ya viene después, pero este va a ser literalmente como el espacio donde nosotros les vamos a colocar y ellas van a estar agrupadas de una manera lógica y que sea cierta cantidad específica. Por eso es lo mismo que en una hoja. En una hoja no tenemos infinitas filas, tenemos cierta cantidad, digamos 20. Si ahí te dicen que caen 20, tú le puedes meter 20 registros, no le puedes meter más. ¿Qué pasa después? Pasarás de página, pasarás de hojita. Entonces este dice, posee un identificador único, igual, un identificador único dentro de ese archivo. ¿Y qué es un archivo? Bueno, entonces el conjunto de archivos es el que contiene todas las páginas relacionadas en ellos. Entonces, ¿qué puede ser un archivo? Bueno, un archivo puede ser una tabla, puede ser un índice o incluso, como les comentaba a los muchachos de pobre, incluso hay archivos que se llaman toast, que eso tiene que ver con otro mecanismo que ellos manejan, que eso no los tienen que ver con ustedes, pero acá nos llamamos, bueno, un archivo puede ser literalmente una tabla base, la tabla estudiante, la tabla profesor, la tabla escuela,
la tabla de inscripción, cualquier tabla que nosotros tengamos, y también vamos a tener otros archivos que van a corresponder a los índices. Entonces, no solamente son las tablas bases, sino también hay índices y hay muchos más, otros más archivos. La manera lógica de verlo, entonces en un archivo lo pueden relacionar ahí con una tablita, ¿ok? Entonces, una tabla contiene, o un archivo, una tabla contiene varias páginas y en cada una de esas páginas se guardan varios registros y hay una cantidad limitada que puede caber dentro de él. Eso nos permite contestar nuestra primera preguntita. Ok. Eh, Después acá, interesante. Le pasamos ahora cómo es esta página en MySQL. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema manejador de base de datos, la página va a ser más grande o más pequeña. No todas utilizan el mismo tamaño de la página. Y ya es lo mismo, o sea, hay cuadernos más grandes, hay cuadernos más pequeños, unos son, bueno, acá es lo mismo. Cada sistema manejador de base de datos tiene su tamaño. Y esto no es algo que yo me inventé. Acá yo les dejo en la mayoría de todas las láminas la documentación donde yo saqué la información. Entonces, acá en MySQL, específicamente el tamaño de la página va a ser de 16 kilobytes y ese es el que viene por default. ¿Ustedes lo pudieran cambiar? Sí, pueden cambiarlo. Vamos a ver una manera. Hay un comando específico para cambiarlo. Creo que está en la próxima lámina, si no me equivoco, pero acá nosotros para poderlo ver, lo que hacemos es simplemente escribir show variables like InnoDB, page size, y eso te dice el tamaño. Entonces, 16 kilobytes en el caso de MySQL, en el caso de Postgre es 8 kilobytes, entonces ustedes se dan cuenta que dependiendo del sistema manejador de base de datos, esto puede cambiar. Vamos a ejecutar este comando para ver qué es lo que nos sale. Nos vamos acá, nos vamos entonces a para ejecutar los comandos de SQL y vamos a colocar show variable y tenemos que escribir like. Y acá vamos a escribir lo que nos está diciendo la lámina y no debe page size. Le damos acá a esto y aparentemente lo escribí show es variables. Ok, con la S. Y acá, excelente, no hay ningún problema. Y nos dicen, ok, bueno, el tamaño de la página en InnoDB, porque ese es el motor con el que estamos. Hay otros que utilizan MySQL, en nuestro caso estamos utilizando InnoDB. Es de 16.384 bytes. Y nosotros nos vamos a manejar todo con bytes. O sea, nos puede que nos los muestren acá como kilobytes, pero nosotros para la práctica y para las cuentas siempre vamos a utilizar todo en bytes, no kilobytes. Y bueno, tengan en cuenta entonces eso, ese es el que viene por default. ¿Eso lo pueden modificar? Sí, lo pueden modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? Bueno, ¿se acuerdan que cuando yo estaba creando acá en Docker utilizamos este mismo comando, el cual yo se los especifiqué ya? Pero si yo le añado otra especificación más y le digo, bueno, mira, así como acá le ponemos rayita, rayita name, le ponemos rayita E, rayita P, rayita B, rayita D, existen muchas rayitas más de comandos que nosotros podemos establecer o parámetros que podemos configurar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, le ponemos rayita, rayita y nos debe page size, el mismo que nosotros utilizamos aquí. Y ahora vamos a especificar si ustedes dicen yo quiero parecerme a Postgre porque yo extraño mucho Postgre, me tocó obligado esto. Entonces, bueno, acá ustedes lo cambiarían cuando estén lanzando acá su contenedor, le ponen 8192 y ya está. Lo cambien. Si lo van a cambiar, por favor, justifíquenlo en el informe. No lo hagan así porque sí, porque les dio la gana, sino justifiquen porque van a hacer ese cambio. Y tengan en cuenta que esto no cambia dinámicamente. Esto es cuando ustedes lanzan su contenedor, están creando acá su base de datos, pero ya después, si llevan rato trabajando, no es que ahora, decidí ahora cambiarlo, no. Entonces ustedes tengan en cuenta esto que les estoy mencionando. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen cómo conocer cuántas páginas, cuántas filas tiene una tabla y cuánto ocupan bytes. ¿Qué va a pasar? Como ustedes vieron en la clase con la profe, nosotros vamos a sacarlo manualmente y de hecho más adelante vamos a ver fórmulas para sacarlo manualmente. Pero nosotros queremos verificar que esos cálculos que hicimos a manito van a estar bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Nosotros para poder verificar con
bueno, ya eso lo voy a mencionar, pero para nosotros poder verificar esta información vamos a utilizar sí, esta consulta que tenemos aquí. Entonces, bueno, la manera en que yo siempre leo, ajá, tenemos el select, el from y el where. ¿Dónde nos paramos primero? Nos paramos primero en el from. ¿De dónde sacamos eso? Y vemos que dice information schema.tables. Y ahora nos preguntamos, ok, pero ¿qué es esa tabla? ¿Esa tabla dónde salió? ¿Tú no la creaste? No, yo no creé esa tabla y esa tabla yo no tengo por qué crearla. Esa es una tabla catálogo del sistema. ¿Se acuerdan que en base de datos 1 ustedes veían una cosa que se llamaba diccionario de datos? Entonces, que guardaba todos los metadatos. Bueno, esta Information Schema Table es parte de ese diccionario de datos. Entonces nosotros ahora acá en esta materia vamos a meternos allí y ver qué está albergando, qué podemos sacar de allí y qué nos puede ser útil. Entonces por eso es que vamos a utilizarlo. Se llama information schema.table y bueno, ese es el nombre que tiene acá. Por ejemplo, en Postgres se utiliza pg-class y así con otras bases de datos. En este caso nos casamos con este y este de acá es donde nosotros vamos a sacarlo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar, bueno, antes de poder decir dónde vamos a sacar, vamos a tener que decirles de qué esquema, porque acuérdense, podíamos crear ahí varios esquemas. Tenía el esquema que yo ya tenía, que era base D, y después yo creé otro que se llama nuevo esquema, bien creativa, pero yo ahí podía haber metido otra base de datos y haber metido otras cosas. Entonces yo tengo que decirle, mira, sácalo de base D, o sácalo de nuevo esquema, o sácalo de como el nombre que ustedes le hayan dado. Entonces yo tengo que especificar eso y yo también puedo especificar o no, porque fíjense, acá no le especifico porque acá quiero que me los dé todo, pero si yo nada más quisiera que me diera escuela, le especifico, mira, dámelo de la tabla tal, el table name X, o escuela, estudiante, inscripción, y si no, pues yo me lo salto. Ajá, ya sabiendo de qué tabla y cómo lo voy a pedir, ahora sí puedo decir qué es lo que voy a pedir. ¿Y qué es lo que voy a pedir? Bueno, primero que me digas de qué tabla, porque si no me lo das y yo lo pido así de esta manera y me omito esto, yo no sé de qué tabla tú me estás hablando. Entonces, pero hay que pedirle el table name en ese caso. Y acá dice engine. No lo necesito porque yo sé que acá estamos utilizando InnoDB. Pero bueno, ustedes lo pueden colocar si quisieran, no juro. Después, ¿qué le vamos a pedir? El table rows. ¿Qué es esto? El número de filas. Así yo sé cuál es la cardinalidad de mi tabla. Y ojo, ¿se acuerdan que eso lo necesitábamos para poder sacar la fórmula del tamaño archivo que hicieron con la profe? Ya lo vamos a refrescar acá, pero es importante. Entonces, esto es una información que nos va a ser útil a nosotros. Recuerden que todo lo que ejecuten tienen que tomarle captura y tienen que colocarlo en el informe. Igual que en la prepa. Si ustedes siguen la prepa, el informe está perfecto. Ajá. Después, tenemos data length. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el tamaño de toda nuestra data entendiéndose como la tabla como tal. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos escuela que apenas tiene 20 registros, nos dice que el data length de la tabla escuela es de 16.384. Y ojo, mira, ese nombre no suena porque eran los 16 kilobytes que he mencionado. Es decir, esto solamente tiene una página, una solita. Y ya más o menos acá lo podemos ir viendo. Igual para cursos, son 93, no logra llenar una página. Y acá más o menos podemos ir viendo, mira, el factor de bloqueo puede ser, y acá vamos acercando, puede estar por aquí cerca o por lo menos más arriba. Y nada, vamos a ir calculando. Después vemos, por ejemplo, acá estudiante tiene 1000. Bueno, fíjate, acá la talent está subiendo porque nos dice, ajá, mira, fíjate, ahora tú estás ocupando 98.304 y yo acá había sacado una cuenta y eso es equivalente a 6 páginas. Ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, nada, acá me dice todos los tamaños en bytes del archivo o de la tabla, ¿ok? Y después nosotros ya que sabemos cuánto es el tamaño de una página, si lo divido, porque acá te da la página completa, o sea, acá no te va a dar y medio o algo, no, acá te lo da equivalente. Entonces, si lo divido entre el tamaño de la página, pues me dará el número aproximado de páginas. Por eso es que yo lo redondeo normal porque sé que me lo da completo. Fíjense, acá no logro llenar toda la página con estos 20. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque si entraron 93, me sigue dando el mismo número. Entonces, yo ya sé que cuando lo vaya a dividir, me va a dar un número exacto. Tengan eso en cuenta. Ajá, seguimos acá con data length.
Luego puedo pedirle incluso el tamaño del índice, el index length. Pudiera hacerlo. No, a ustedes no les van a pedir específicamente que calculen también el del índice. Solamente les van a pedir el data length. Pero pudieran pedirlo si quisieran. ¿Se acuerdan que yo les dije? Pueden haber diferentes tipos de archivos. Los archivos de las tablas base, que son estos. También los archivos de los índices, que son estos. Y acá también podemos ver data free. Esta es la división que les digo, que es el data length entre el tamaño de la página, y eso lo llamé páginas aproximadas. Y después acá yo sumé el data length con el índice si quisiera sumarlo, no es a juro. Ojo, este comando no es a juro, este comando no es a juro, ni este comando es a juro. ¿Qué si necesitamos? El table row y el data length. Entonces, bueno, dicho esto, ya vimos cómo se ejecuta esto de manera teórica. Vamos a ver que esto sí lo podemos hacer, que no es que las láminas están ahí. A ver si esto le puedo hacer un... No, este no le puedo hacer un... Bueno, no pasa nada. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Tenemos select frontal table. Pues siempre esa es mi manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Information schema punto tables. Ok, ya tenemos information schema tables. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos acá que pedirlo de un esquema, y eso es table schema. En nuestro caso es el base D. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir? Bueno, habíamos dicho que como no le estoy poniendo el nombre de la tabla, sino de todas, entonces le voy a poner table name. ¿Qué más le pido? El table rows, el número de filas, que es lo que les dije que era juro, y el data length. Ok, listo. Ya sabemos de qué tabla, perdón, sí, exacto, del diccionario de datos, específicamente de esta tabla. Después nosotros acá dijimos, ok, es específico de mi esquema no de este esquema. Y pedimos el nombre de la tabla, el número de filas y el data length. No le voy a pedir ni los índices, ni tampoco me voy a pedir ni el espacio libre, ni a sacar las cuentas. Entonces yo básicamente lo que le doy es aquí a correr y ya me dice, mira, estas son las tablas que tú tienes, este es el número de filas y este es el tamaño. Si ustedes quieren dividirlo, bueno, lo dividen entre el tamaño de página y ahí le da el tamaño, la cantidad de páginas que tienen cada una de las tablas. Y eso es lo que ustedes van a tener que reportar para verificar, pero las cálculos los van a tener que sacar igual a mano. Ok, dicho esto, bien esa parte. Esto lo vamos a abordar nada más teórico, no me voy a meter en esto, pero que esto se los comenté a los otros antes y ustedes, bueno, igual lo saben, igual van a tener la misma información. ¿Qué pasa? Cuando ustedes se acuerdan en este esquemita, ¿verdad? Que nosotros hacíamos la petición. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros hacemos una consulta y se repite y se repite y se repite porque es una consulta que se está realizando varias veces. Por ejemplo, no sé, en un escáner del supermercado buscan buscan este artículo y tú dices, ver, o sea, porque yo tengo que tener tanta entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida de solamente para buscar esto, porque yo no guardo la información en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Ese es el buffer caché. Entonces, para reducir esos tiempos de tanta búsqueda, lo guardamos en buffer caché y nosotros podemos incluso ver qué está ocurriendo allí. Y es lo que yo les pongo en esta lámina. No se los viene en el informe, sin embargo, yo se los dejo acá como para que ustedes sepan, bueno, que pueden investigarlo, sí, pueden buscar cuánto es el tamaño del buffer caché, que es con show variables, y colocan acá like y no de buffer pool size, y pueden saber cuánto es el tamaño en bytes del buffer. Si ustedes lo dividen entre el tamaño de página, podrán saber cuántas páginas hay aquí. Y después nosotros sí colocamos acá show status like y no debe buffer pool page, y acá nos va a brindar muchísima información. Por ejemplo, nos dice, bueno, cuántas páginas se han flusheado. Páginas que tú dices, mira, ya no las necesito en buffer caché, me las envío de nuevo para disco. Acá me dice, mira, tantas he enviado. Y hay mucha más información que ustedes pueden ver. No se les pide en el informe, pero para que sepan que pueden ir indagando, incluso si ustedes están ya trabajando de administrador de base de datos y quieren hacer una optimización bien. Bueno, acá esto quizás lo tengan que trabajar, tocar y ver. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Bueno, la página, ese es el espacio de los 16 kilobytes, que es equivalente a 16.384 bytes, no están 100% disponibles,
para nosotros. ¿Por qué? Porque van a haber encabezados, van a haber ciertas cosas que van a necesitar ese espacio, entonces no es como en lo teórico, ya sea para el examen, para el quiz, para lo que hagan en clase, todo ese espacio no está libre. Y ojo, depende de cada sistema manejador de base de datos, cuánto va a reservar de espacio para gestión interna, por así decirlo. En el caso de MySQL tiene mucho más espacio que el que tiene Postgre, porque el Postgre tiene, son básicamente 24 encabezados y eso es lo que se resta. Y ustedes acá ven, primero van a ver que tenemos un file header que ocupa 38 bytes. Entonces ya de lo que teníamos vamos a ir descontando. Y esto básicamente sirve para identificar la página dentro del table space. O sea, simplemente es para identificar, bueno, mira, esta es la página tal, sus metadatos y ya está. Luego tenemos el page header, que contiene muchos más metadatos, como por ejemplo el número de registros totales que hay allí, la dirección al primer registro, punteros de espacio libre, saber cuánta fragmentación interna está ocurriendo allí. Ya vamos a tocar un poquito el tema de fragmentación interna un poquito más adelante, pero entonces ya son 16 bytes que están, pues 16, 56 bytes que no están disponibles. Acá vamos sumando. Yo después ahí los termino sumando. Luego tenemos el infimum y supremo, que son básicamente registros ficticios que son utilizados por nuestro motor y nos debe para marcar el inicio y el final de los registros reales. Es decir, aquí se inicia, aquí se termina y lo necesito como apuntadores para saber dónde se comienza y dónde se termina. Luego tenemos el user record, que aquí, bueno, básicamente esto es dentro de nuestro registro. Dentro del registro, el registro también tiene sus encabezados, así como hay un page header, también hay unos headers dentro del registro, que acá no es como en Postgre, que también son 24, sino que acaba entre 5 y 13. Y nosotros, para consenso, vamos a utilizar 13, ¿ok? Entonces no hay ningún rollo allí. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el page directory, que es el conjunto de punteros de los registros. Tú no puedes ubicarlo así directamente. Tú necesitas, primero también en la parte de arriba, así como tienes un puntero para decir que este es el de inicio, tú necesitas también tener apuntadores que te digan, mira, este es el apuntador para este registro. Entonces necesitamos, son 2 bytes por cada entrada. Y eso, bueno, al final yo lo que hago es vincularlo acá con estos 5 a 13 y yo lo incluyo y digo, bueno, mira, ahí ya está. Pero básicamente va a haber uno por cada registro que vayamos a colocar. Entonces, realmente esto es inherente a la página, pero para poder calcularlo depende del registro. Entonces, los ligamos, pero sepan que esto está vinculado a la página porque es un apuntador que queda en la parte de arriba. Relacionado ahí con el header, y es un arreglo de apuntadores para poder llegar a un registro. Luego tenemos el file trailer, que guarda checksum. Checksum básicamente es para verificar que los datos no estén corruptos. Es, digamos, como una especie, la palabra no es encriptación, pero bueno, es básicamente como un código para poder verificar que los datos estén bien y que no hayan sufrido ningún daño. Entonces ellos verifican ese código. Si ese código está bien, los datos están bien. Si no, hay que ver cómo solucionamos porque hay algún problema, hay algún dato que se ha corrompido, que esté corrupto. ¿Ok? Después tenemos el free space, que es el espacio libre que va a estar disponible para nuevas inserciones. Ya vieron en el de escuelas, tenía 20, todavía hay full free space porque se pueden guardar muchos más registros. Después, tenemos los tipos de registros, pueden ser extensibles y no extensibles. Y de hecho esto se relaciona con la pregunta número 2 que ustedes tienen de preguntas teóricas en el enunciado. Acá nos dice, ¿cómo maneja MySQL el almacenamiento físico de las filas dentro de una página? Indique si utiliza registros extensibles y no extensibles. Entonces, y explique. Acá tienen la respuesta a esa pregunta. ¿Qué vamos a colocar acá? Bueno, acá nosotros vamos a colocar la diferencia, que es un registro extensible y un registro no extensible. Bueno, básicamente un registro extensible es aquel que no se va a almacenar de manera atómica. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una página que tiene cierto tamaño y digamos ya está llegando acá al punto y me dice, mira, a esta página le quedan 25 bytes, pero tu registro es de 50. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el registro Erika. ¿Qué hacemos? Lo partimos a la mitad, guardamos 25 bytes de Erika acá y los otros 25 bytes en la siguiente página. Y entonces en los registros extensibles dice, sí,
si vas a hacer eso. Entonces yo tengo que buscar a Erika y tengo que buscar la página 1 y tengo que buscar la página 2. ¿Por qué? Porque yo no desaproveché espacio, mandé la mitad de Erika para acá y la mitad de Erika para acá. Eso es lo que es un registro extensible. Y un registro no extensible quiere decir que tenemos que guardarlo atómico. Si acá quedaron 25 bytes y Erika de 50 bytes, dice, mira, no, tú me guardas a Erika completa o no me la guardas. Acá quedará el espacio libre. Se perderán esos 25 bytes, pero pasa a Erika a la siguiente página. Pero ella tiene que estar completa. ¿Qué cosas acá ya pueden ir pensando? Bueno, este va a requerir dos accesos a memoria. Este solamente requiere uno porque es una sola página. Aquí no se desperdicia espacio y aquí sí se desperdicia espacio. Entonces, ¿qué creen ustedes en la actualidad? ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, en la actualidad utilizamos registros no extensibles. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa perder 25 bytes. Vivimos en un mundo actualmente donde esos temas de espacio no nos preocupan. Perder 25 bytes no es un problema que va a ser extremadamente grave para nosotros. O sea, tenemos discos muy grandes, tenemos ya teras, tenemos cosas muy que no va a ser un problema que nos vaya a preocupar. ¿Qué sí nos puede preocupar? Tener muchos accesos, entradas y salidas. O sea, ahí nos quita en cuanto a rendimiento, en cuanto a ese tiempo. Y realmente nosotros preferimos desperdiciar, que quede fragmentación interna, perder ese espacio libre, eso se llama fragmentación interna, que quede ese espacio libre y que nos reduzca el número de accesos. Entonces, bueno, por historia, los registros extensibles ya no se utilizan, o si todavía, bueno, se utilizaban en la época de los 70, de los 80, con base de datos como Ingress, Informix y MDB2. Y, o sea, son cosas que no son de las que se utilizan ahora actualmente. Eh, Ahora, las bases de datos que son los sistemas manejadores de bases de datos que sí conocemos nosotros, por ejemplo, Postgre, MySQL, utilizan registros no extensibles. Sacrificamos ese espacio, decimos, hay fragmentación interna, no pasa nada, y esto es lo que se usan, por favor, no escriban mal en el informe. Esta es la respuesta, se lo estoy diciendo directamente, esta es la respuesta a esa pregunta, es registro no extensible, ya sabe la explicación de por qué es así. Y bueno, por favor, no se equivoquen. O sea, seguramente se equivocan con otra cosa que es Blow Pages, pero el Blow Pages no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, ya tienen su respuesta a esa pregunta y esto es lo mismo. En InnoDB los registros son de longitud variable. Bueno, por ejemplo, tenemos un varchar, puede ser un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero eso no implica que nosotros podamos fraccionar un registro. Un registro no se fracciona, tiene que guardarse de manera atómica. Entonces son registros no extensibles. Por favor, no confunden con atributos de longitud variable. Pueden haber atributos de longitud variable, ya lo sabemos, los varchar, todas estas cosas, pero no tienen nada que ver con registros no extensibles, ¿ok? Entonces, recordando lo que yo ya les dije, va a haber un header en las filas, en los registros o en las tuplas. Y es de 5 a 13, nos vamos a quedar con 13. ¿Qué involucran? Bueno, involucran la dirección del siguiente registro, lo que se llama record chaining. Incluye, en esos metadatos dice cuánto es la longitud de las columnas variables. Y también nos dice flags de borrado. Después, nosotros acá, esto a ver si esto es una pregunta que sucede. Creo que sí. Acá dice, ¿qué sucede en InnoDB cuando una fila no cabe completamente en una página y cómo se resuelve esta situación? Bueno, acá, ¿qué sucede si una fila no cabe dentro de una página? Pues lo mismo acá. Si es porque la página tiene poco espacio libre, o sea, digamos ya lo que te queda es poquito, nosotros lo que vamos a hacer es un page split. A diferencia de Postgres, en Postgres yo les decía, lo mandas a la siguiente página. Bueno, es que el tipo de organización de MySQL es diferente a la de Postgres. Postgres utiliza montículos. Y acá yo les tengo que adelantar que, bueno, que acá nosotros vamos a utilizar un secuencial ordenado por clave primaria y para hacer eso nos valemos de un bit-tree. Y si se acuerdan de los bit-tree, cuando ya llegaba al máximo, se acuerdan que hacía como un split y lo dividía y es igualito que en estructura de datos, bueno, es algo así. Acá lo que hace es dividir la página en dos y va a redistribuir los registros, pero es por la naturaleza porque esto es un bit tree, ¿ok? Entonces lo que tiene que hacer, bueno, es reorganizar y eso es lo que va a ocurrir.
Entonces, eso ya sabemos qué sucede si una fila no cabe dentro de esa página, se hace el page split. Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Pueden complementarla con un poquito más de información. ¿Qué sucede si una fila no cabe dentro de la página actual? Si una fila como tal. Bueno, si esto es porque una columna, es decir, un atributo excede a los 768 bytes, pues básicamente lo que va a hacer, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen ahí son, no es lo que más, pero, o sea, no son los que más frecuentamos colocar como atributos, pero pudieran existir como text, blob o los varchar. Si ese varchar es tan grande y te dice, mira, no, ya este atributo supera los 768, pues lo que ocurre es que nosotros vamos a guardar los primeros 768 bytes dentro de nuestra página, dentro de nuestro registro, y el resto lo vamos a mover a una página externa. Y es lo que nosotros conocemos como las blow pages. Entonces, todo guardamos un pedacito, pero esto no tiene nada que ver con lo que habíamos mencionado antes del registro no extensible. Se sigue manteniendo el registro no extensible, ¿ok? Porque eso es con respecto a un registro en general, pero esto que tenemos acá es un caso especial para columnas grandes, ¿ok? Entonces, el resto de esa columna se mueve a lo que corresponde a las blow pages. Entonces son páginas de overflow, pero solamente para esa columna, ¿ok? Entiéndase, solamente para esa columna, no es todo el registro. Entonces, bueno, es para los varchar, text y blog. Y bueno, ¿qué pasa? Si una fila en general no debe superar los 8 kilobytes, es lo que tiene ahí como máximo, y en tal caso que tú lo superes, te dice, mira, el row is too large y tienes que cambiarlo, o sea, no puede superar eso. Entonces, ¿qué nos piden acá? La pregunta número 4, pregunta número 4, sí, dice, explique cómo MySQL maneja los campos de grandes tamaños como el text o el blob o el varchar y cuál es la función de las blob pages. Entonces ya se los expliqué. Por favor, no lo confundan con registros no extensibles. Esto es un caso particular y es a expensas de que una columna supera su tamaño permitido en cuanto a una columna. Y este mecanismo de overflow es específico para la columna. ¿Ok? Listo con eso. Después, ¿qué más nos hablan acá? El factor de bloqueo en los registros no extensibles. Y miren, ¿qué dice? No extensible. Entonces ya tienen ahí la respuesta. Ok, ¿qué es el factor de bloqueo? Yo les dije que igualito que nos imaginábamos una paginita o una hojita de nuestros cuadernos rayados, tienen una cantidad específica de líneas. Bueno, esto es lo mismo. Nos va a decir qué cantidad de registros van a caber dentro de una página o un bloque. Y esto no siempre va a ser una cantidad fija. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del registro. Si yo tengo unos registros con muchísimos atributos, entonces yo le pongo que es un varchar de 250 o es un char de 250, entonces tú dices, ver, ya este tamaño está creciendo para este registro. A diferencia de que yo diga, no, es que si mi tabla simplemente es un booleano. True or false, true or false, true or false. Entonces eso es un byte, un registro de un byte. A diferencia del otro que yo, por ejemplo, les dije, un char de 250. Dependiendo del tamaño del registro, va a determinar cuántos registros se van a poder guardar dentro de un bloque. El tamaño del bloque es fijo, son los 16.384 menos bueno, los headers, sí, los encabezados fijos, el espacio reservado para el manejo interno, eso hay que restárselo. Y bueno, después ese disponible que nosotros tengamos, ahí sí vamos a ver, bueno, entonces dependiendo de mi tamaño del registro, cuántos caben. Esta es la fórmula que vieron con la profe. ¿Por qué? Porque no incluye ni encabezados de MySQL ni encabezados de Postgres. Esta es la que utilizarían en un quiz o en un parcial, pero bueno, acá en el caso del informe no vamos a utilizar esta. Ya la próxima lámina, no esta, ya vamos a ver todo más completo. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto es el tamaño de la página MySQL. Sabemos que una fila debe recibir dentro de una página, a juro, a menos de que tenga las columnas grandes, pero quien hace overflow es el resto de la columna. Y bueno, pues nada, acá nos dicen, ok, nosotros sabemos que van a haber unos overheads en la página, que ya habíamos dicho es el encabezado, más el ínfimo, el mínimo, el trailer,
teníamos un conjunto de cosas y también vamos a tener unos encabezados en cuanto al registro que son de 5 a 13, agarraremos 13 y ya lo vemos acá. Ahora sí, definitivo, esta es la fórmula con la que nos quedamos. Es igual, tenemos el tamaño del bloque entre el del registro, bloque entre registro, pero hay que restarle al del bloque todos esos encabezados que les mencioné. Y si lo sumamos todos da 154. Entonces siempre vamos a restarle 154. Después, nosotros vamos a calcular nuestro tamaño de fila, haciendo que, bueno, sumando, ya sea si puse un integer, si puse después un nombre con char, apellido con char, un booleano, voy sumando, bueno, cuánto es el peso de cada uno en bytes de cada una de esas columnitas o de cada uno de esos atributos, y siempre le voy a sumar el 13 de lo que ustedes ya vieron antes, que yo les puse como el record header de cada fila, donde va a incluir los 2 bytes del page directory que yo les hablé. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, vuelvo a traerles nuestro comando. El del table name, ya les había dicho, en nuestro diccionario de datos, donde vamos a meternos en el esquema, buscamos el nombre de la tabla, buscamos, ahora que podemos buscar el tamaño, a esto que habíamos hecho, ya le podemos agregar es el tamaño del registro en promedio, porque si tenemos un varchar, hay veces que el varchar puede estar, que podamos colocar uno de 150, luego uno de 100, porque por el hecho de ser varchar. Entonces nosotros por eso es que vamos a utilizar el average row length. Vamos a sumárselo a nuestra consultica. Le vamos a colocar acá, vamos a ponerlo acá, una comita, average row length. Y acá ven que acá básicamente me dice, bueno, mira, lástima que yo no le pueda dar zoom como le daba zoom en PGAdmin, pero bueno. Acá ustedes denle zoom en YouTube. Nosotros vemos que en curso nos dice, bueno, el tamaño de tu registro es 176, el tamaño de tu registro escuela es 819, el tamaño de tu registro estudiante es 98 y este es el que nosotros vamos a calcularlo a manito, sumando cada uno del tamaño de sus columnas, pero para el momento de los cálculos, vamos a utilizar este que nos está dando acá, ¿ok? Entonces, ustedes van a sacarlos a mano, sumando las columnas, pero al momento de meterlo en nuestra fórmula, vamos a utilizar este que nos dan acá. Por favor, hagamos todo esto en consenso, tomamos captura de pantalla y yo se los dije, para ese es el que vamos a colocar. Entonces, bueno, ahora ok, Erika, ya entendemos. Para utilizarlo en esta fórmula, utilizaremos el que nos dé acá, pero dijiste que también hay que sacarlo a manito para que podamos practicarlo. Ok, ¿cómo se saca a mano? Bueno, acá ven que tenemos como una especie de chuletica que nos dice, ok, mira, un booleano es un byte, un integer es 4, un begin es 8, un real es 4, un double precision es 8, un date es 4, un timestamp es 8, un char es el tamaño del char, el varchar hay que buscar el promedio utilizando una función que se llama octet length. Y tenemos el UUID, que es una especie de ID, es 16 bytes. Todo esto es para poderlo sacar y bueno, si nosotros, por ejemplo, acá en los charts, over charts, si vamos a utilizar un ASCII normal es un byte, pero si utilizamos tildes o las diéresis son 2 bytes, si utilizamos caracteres en otros alfabetos ruso, coreano, chino, japonés son 3 a 4 bytes, incluso si utilizamos emoji. Entonces, bueno, tengan eso en cuenta para el momento que ustedes estén sacando sus cálculos. Sabemos que me faltó. Me faltó acá decirles de que el factor de bloqueo, que es decir, cuántos registros caben en una página, utilizamos esta función que es para bajito. Esa función se llama piso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, nos da acá un resultado y nos dice, mira, dentro de tu página caben 5.5 o 5.9 registros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar el 90% de un registro? No, no podemos. Tenemos que redondear para abajo y decir, mira, a pesar de que me dé 5.9, acá en esta fila, perdón, en esta página nada más van a caber 5 registros. No me importa que yo deje allí fragmentación interna, da igual porque ya dijimos que sacrificamos espacio para beneficiar el rendimiento. Entonces, bueno, no importa, redondearemos para abajo. Aunque pudiera entrar 90% de un registro, no voy a sacrificar ese 10% que queda en otra página. Eso es lo que pasa en el factor de bloqueo.
Entonces, ahora, acá en esta fórmula, el tamaño del archivo, si yo ya sé, por ejemplo, que mi tabla estudiante cabe 50 estudiantes por página, ahora yo quiero saber, bueno, que si mi tabla estudiante tiene 1000 estudiantes, ¿cuántas páginas van a quedar? Bueno, es lo que tenemos acá. N es la cardinalidad de la tabla, que la podemos sacar ahí con este information schema.tables. Ahí te daba cuánto era la cantidad. Cuando poníamos table rows, me decía mi cardinalidad de la tabla. También lo pueden hacer con un select y lo pueden ver normal. Pero entonces colocamos nuestra cardinalidad de la tabla. Ah, mira, 1000 estudiantes. Y me dicen, en una página caben 50 estudiantes, entonces yo acá coloco. Si acá, por ejemplo, me dicen, mira, al final tu tabla de estudiantes tiene 23,5 páginas o 23,1 páginas. Dice, mira, yo ocupé 23 completa y la página 24 la tengo ocupada en un 10%. Pero es que tú dices, claro, está ocupada en un 10%, pero está ocupada. Yo no la puedo quitar porque si la quito, quito información. Estoy quitando a algún estudiante. Entonces, bueno, redondeo para arriba sin importar qué. Y ese 23,1 pasa a 24. La última fila está ahí con espacio libre. Bueno, sí, fila no, la última página está con espacio libre. Sí, eso puede ocurrir. Pero redondeamos para arriba y esa es la explicación. Entonces, bueno, en nuestro calculito a mano que habíamos dicho, ajá, y vamos a utilizar este que es ¿dónde está? El que yo les había, ajá, les dije, para los cálculos utilizamos average row length, pero nosotros tenemos que también calcularlo a mano sumando cada una de las columnas. Entonces, acá en la chuleta tenemos los fáciles, el problema viene el varchar. ¿Cómo sabemos entonces qué vamos a poner de valor en varchar? O sea, porque si yo, por ejemplo, tengo acá, hay 10 escuelas, Begin es 8, hay 10 estudiantes es 8, tengo fecha de nacimiento que es date es 4, tengo acá sexo, que es un booleano es 1, acá grado es un small int y eso es 2. Entonces le coloco 2, pero acá en varchar, ¿qué le pongo? ¿Cómo hago? No sé qué hacer, auxilio, ¿qué hago? Bueno, entonces tú tienes que utilizar esta función. Podemos hacerlo de dos maneras, o podemos hacer el char length. Se dan cuenta que nosotros nos paramos al estudiante y buscamos cuánto es el char length. Me dice cuánto es el tamaño de cada uno de esos registros y yo lo que hago es sacarle el promedio porque yo no quiero saber cuánto es y que me diga y que Erika tiene 5 letras, después María tiene 5 letras y después no, sacamos el promedio de todos los nombres allí y me da. Pero esto te da la cantidad de caracteres. Entonces, si yo lo hago por cantidad de caracteres, después tengo que multiplicarlo por su peso en bytes, ya sea 1, 2 o 3 o 4, y dependiendo de lo que tengamos. Yo puedo directamente no decirle búscame el char length, sino búscame el length. Length es compatible con MySQL específicamente, pero hay unos sistemas manejadores de base de datos que no permiten length solo. Entonces, el comando específico de SQL en específico es octet length. Entonces tengan en cuenta que length les sirve para MySQL, pero si pues lo quieren poner global para SQL como tal, es octet length. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahorita acá. Vamos a buscar, vamos a irnos aquí mismito con ese que estaba ahí que decía nombre. Entonces vamos a poner select from qué tabla, from estudiante. Nosotros colocamos el average y vamos a poner octet length. ¿Y a quién vamos a sacarle el octet length? A nombre. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo uno por uno. Y me dice, bueno, mira, el, el tamaño en bytes, porque este sí es en bytes, el chart era la cantidad de caracteres, el octet length o length es en bytes. Y me dice, bueno, mira, para este tributo el promedio es 5,8. Entonces yo ya sé que cuando los voy a sumar yo manualmente, le voy a poner acá 5,8. ¿Ok? Entonces si yo no quiero utilizar acá octet length, sino que quiero utilizar length y me borré la L, entonces yo acá pongo nada más length y me da lo mismo. Pero sepan que esto es para MySQL y el otro es global de SQL. Listo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una subconsulta que me saque acá cuál es el nombre y apellido y puedo acá sumarlos directamente y que me dé el número que me dio. Pudiera hacerlo, pero es mejor que nada, que ustedes lo hagan a mano ahí bueno, no a mano, en el Google Docs. Así, o pueden hacerlo directamente en una consulta, cualquiera de las dos es válida. Si lo van a hacer así, tomen captura de pantalla. Si lo van a hacer de manera manual, por favor, dejen escritas las operaciones en el Google Docs. Y continuamos acá. Bueno, entonces yo les dije
Ok, bien, ya verificaron sacándolo manual, pero cuando lo vamos a meter en la fórmula de factor de bloqueo, vamos a utilizar el que nos da nuestro information schema.tables, ¿verdad? Nuestra tabla catálogo del sistema, entonces ese es el que vamos a colocar acá como average row length. Esto está, acá me falta un 4, acuérdense, 16.384 es el tamaño de la página, menos los encabezados eran 154. Acá me equivoqué, le puse 150, mi error, por favor corríjanlo. Y se me va a volver a cerrar la llamada. Ok, acá estamos de nuevo en sintonía. Ajá. Y bueno, corrijan esto y acá vamos a colocar el que me da mi señorita information schema.tables. Y básicamente ustedes sustituyen, después eso me da, fíjense acá, 165.65. Entonces dice, ¿puedo guardar el 65% de un registro acá en esta página? No, no me importa, prefiero sacrificar fragmentación interna. Entonces, ¿qué le coloco? 165. ¿Ok? Y bueno, después, ¿qué más vamos a colocar? Vamos a colocar nuestro tamaño del archivo o el tamaño de la tabla. Ustedes ya saben que con Table Rows les decía la cardinalidad, los colocamos en el numerador, colocamos el factor de bloqueo y acá redondeamos para arriba. ¿Por qué? Porque no me importa que una página esté a mitad llena. Nosotros consideramos que aunque esté llena en un 10%, esa página está. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que yo acá, a ver qué les coloco. Vamos a ver. Puse el table name, el data length, y acá lo que hice fue el data length entre el tamaño de la página. Y bueno, nada, eso ya lo habíamos visto, eso no es nuevo. Ahora ya estamos justamente ya casi en el, casi final. Ah, ya va. Antes de pasar acá, la pregunta número 2, 4, 5. La pregunta número 5 dice, ¿qué representa el factor de bloqueo MySQL? Ya lo dijimos. ¿Y de qué elementos depende su cálculo? Ya también lo dijimos, literalmente lo hemos mencionado todo. Ya. ¿Qué representa? Bueno, la cantidad de filas que va a caber dentro de una página. ¿Por qué? Porque es un registro no extensible. ¿De qué elementos depende su cálculo? Ya los mencionamos, depende del tamaño de la página, luego de los encabezados, luego también depende del registro, depende literalmente todo esto y también mencionar nuestro header de fila. Ahora, para poder completar ya tipos de organización y también la última pregunta teórica, que la última pregunta teórica dice, ¿qué tipo de organización de archivos utiliza MySQL para almacenar sus tablas? Eso lo vamos a responder ahorita y cómo se relaciona este modelo con los tipos de organización de archivos vistos en clases. Bueno, o sea, te dice cuál es el que utiliza y de los que vimos en clase diga cuál es. Entonces, tipo de organización de archivos. Tenemos estas tres categorías que con la profe ven 4 y yo las organizo en 3. Yo junto estas dos, que es montículo y secuencial, porque al fin y al cabo el Big Notation es el mismo. Pero voy a explicar lo que es cada uno. Tenemos montículo. Montículo es que, o sea, donde caiga. Es literalmente este montoncito. Si cayó aquí, bueno, ahí es donde se va a guardar. No es que haya un orden específico, esto no está ordenado ni por clave primaria, esto no está organizado por un campo no clave, literalmente es donde caiga, donde hay espacio, ahí se guarda. Entonces, es súper chévere porque la inserción es O1, se inserta inmediatamente, pero la búsqueda te dice, ok, insertaste fácil porque es como ahí tipo la ropa, donde cayó, en el closet. Pero después cuando vas a buscar dices, oh, demonios, tengo que agarrar uno a uno y tengo que ir buscando, bueno, es ON, es lo mismo. Entonces, eso es en cuanto a montículo y secuencial, es bueno, guardarlo por una secuencia que es un serial, así como el serial que a veces ponían en base a datos 1 y que, bueno, mira, voy a guardarlo tipo serial y ya está. Entonces, eso. Eh, cuando se quiere priorizar, ¿qué? La inserción, lógicamente. Luego tenemos el secuencial ordenado. Nosotros vamos a guardarlo en base a algo, en base a un orden. ¿Qué orden? Bueno, puedo ordenarlo por la clave primaria. En nuestro caso, yo ya se los adelanté a ustedes, es el caso de MySQL. MySQL va a guardar por la clave primaria en un árbol, en un B-tree. Entonces, si nuestra clave primaria es el ID de estudiante, ese va a ser el orden por el cual nuestra tabla base va a estar organizada. O nuestro arbolito base va a estar organizado. Después hay otro tipo de organización, que es la organización no primaria. Cuando es, por ejemplo, un campo tipo nombre, tipo apellido, estamos guardándolo por algo que no es la clave primaria, literalmente lo dice. Pero ¿qué pasa? Bueno, si hay una inserción, eso implica un reajuste, porque si, no sé, vamos a guardar
María en medio, entonces, bueno, eso implica que la que pongamos allí, todas las demás se corren para abajo. Entonces, bueno, para inserción es un poquito más chimba, pero para búsqueda es buenísimo, porque tú te pones en la mitad y dices, ¿es mayor o menor? Ah, no, es menor. Ok, la mitad de la mitad. ¿Es mayor o menor? Entonces, es chévere para las búsquedas porque es logaritmo en base 2n, eso, bueno, se acuerdan de estructura de datos, Big Notation, todas estas nuestras cuestiones. Dije base de datos, estructura de datos, no sé qué dije. Ajá, después dice, cuando se quiere priorizar, bueno, cuando se quiere priorizar la búsqueda. Ya sabemos, secuencial ordenado por clave primaria es MySQL. Y después tenemos otra que es hash. Hash es literalmente igual que en una tabla hash que ustedes hayan visto en la estructura de datos. Aplicas tu función hash, te dice exactamente el lugar donde la tienes que guardar, la inserción es fácil, la colisión tienes que, bueno, manejarte dependiendo, es rehashing, es direccionamiento abierto, es direccionamiento encadenado, depende, igualito la búsqueda, aplicas tu función hash, buscas y ya está. Eso es buenísimo porque es excelente tanto para búsquedas por inserción. El problema es el mismo que ustedes tenían en la estructura de datos, hay que establecer un tamaño. Y hay veces que, conchale, es un poco, por ejemplo, una tabla de inscripción, estás metiendo inscripciones, inscripciones, inscripciones o préstamos en un banco, ¿sabes? Eso, tú no puedes definir un tamaño de esa tabla. Entonces, ese tipo de organización no sirve en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Yo me llegué a imaginar en algún momento, cuando estaba comenzando, yo dije, nada, uno en nuestro sistema manejador de base de datos, uno puede establecer, para esta tabla quiero montículo, para esta tabla quiero esto, y para esta tabla quiero esto. Y de hecho, los ejercicios del parcial son así. Te dan un conjunto de tablas y te dicen, bueno, ustedes ya no tienen parcial de esta unidad, tienen quiz, así que quizás para el quiz eh, podemos tener un repaso pre-quiz de eso, pero te dan un conjunto de tablas y te dicen, ay, mira, para esta tabla quiero esto, para esta tabla quiero este y para esta tabla quiero este. Y está bien de manera teórica para practicar, porque eso abre mucho la mente y ayuda a entender muy bien los conceptos, pero las bases de datos no te van a permitir hacer eso. Tú te casas con el tipo de organización que tiene el sistema manejador de base de datos. Por ejemplo, Postgres tiene montículo y te tienes que quedar en todas las tablas con montículo. MySQL tiene secuencial ordenado por clave primaria y te quedas con ese. Entonces ahí te preguntan qué tipo de organización. Bueno, secuencial ordenado en clave primaria, ¿con qué se relaciona? Con esta que vimos en clase. Pero no es que yo elija el que yo quiera por una tabla. Entonces tengan eso en cuenta. Eh, Llévense una manera de pensar para el quiz, otra manera de pensar para la práctica y ambas son súper válidas porque ayudan a entender y ya sabes con lo que estás trabajando. Entonces, dicho esto, tú dices, ok, entonces si yo no lo puedo controlar, ¿qué sí puedo controlar? Bueno, vamos a poder controlar unas cosas que se llaman scans, que son en la próxima lámina. Ya dijimos, no se puede elegir, todas nuestras tablas son clustered. ¿Por qué? Porque están organizadas por la clave primaria. Las filas se insertan siguiendo la PK, no existe el heap de Postgres, es un árbol, un B-tree más, un B más, pues se organiza por la PK. Si nosotros, por algún motivo, que no es nuestro caso, pero no definiéramos una clave primaria, él mismo se la crea y crea un índice oculto. En cuanto a esto, ya van a ver en la próxima prepa que de hecho esto es un índice, pero bueno. Entonces el rendimiento depende tanto de cómo se almacena, cómo se accede. Entonces nosotros no controlamos cómo se almacena, pero que sí controlamos cómo lo vamos a acceder. Entonces aparecen estos señores que se llaman los scans. Scans es la manera como nosotros vamos a acceder y vamos a recorrer nuestras páginas en nuestro árbol B+. Y tenemos 4 tipos de scans. Nosotros teníamos 4 tipos de scans también en Postgres. Solamente que hay una diferencia, que hay uno allá que se llama bitmap, que también con la profe probablemente lo hayan visto de manera teórica, pero acá no tenemos bitmap. Entonces, bueno, está chévere allí porque si en Postgres tuvieras construido un índice en cuanto a un atributo sí, o sea, cuyo valor de dominio, cardinalidad es baja, en el sentido, por ejemplo, dirección norte, sur, este, oeste, no hay más valores de eso, entonces el dominio está muy limitado y está chévere porque puedes construir ahí con números binarios una manera de buscar y como está en lenguaje de máquina, nada, busca rapidísimo, pero no puedes construirlo, por ejemplo, para apellidos. En apellidos si tienes 3000 apellidos, entonces eso es como que ya ahí disminuye el rendimiento. O sea, en el caso de Postgres nosotros no lo tenemos, pero quería comentárselos para que la explicación no se la pierdan. Y, ok, entonces 4 tipos de scan. Tenemos el Full Table Scan, que es literalmente buscarlo todo.
es recorrer completamente nuestra tabla base de arriba para abajo, tal cual como si fuera siguiendo la estructura de nuestro B-tree. O sea, es recorrer literalmente toda la tabla, uno a uno. Después, tenemos nuestro Index Range Scan. Cuando nosotros establecemos un rango, nosotros establecemos, ok, mira, por ejemplo, nuestro ID estudiante, en el caso, claro, ahorita, como yo ya les mencioné, nuestra tabla de base, como está organizada por clave primaria, eso tiene un índice en base a esa clave primaria. Y nosotros ahorita podemos probar los índices por eso, por nuestra PK. Ya después veremos en la próxima prepa que se pueden construir índices secundarios, ya haremos también scans para esos índices secundarios, pero ahorita lo podemos probar, es con, por ejemplo, ID estudiante, ID escuela, ID profesor, que son las tablas que ustedes vieron allí en mi MySQL que yo tengo. Entonces yo puedo buscar por ese rango, por el rango en ese índice, o puedo buscar acá lo hice range. O sea, si yo lanzo un between este y este, bueno, ahí está. Después tenemos index lookup cuando queremos buscar por igualdad. Te dice, quiero que sea igual a este, ok. Después tenemos el covering index, cuando simplemente busco en el índice. Si esto, ok, este es en el caso de primario, pero si yo fuera un índice secundario, yo nada más busco en ese índice secundario y no me tengo que después ir acá. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, construí un índice por nombre, pero en mi select nada más busco ese nombre. No busca nombre y apellido, entonces el apellido no es que yo tengo que después recorrer, buscar acá, bueno, no con este, sino que recorro el índice y después busco en mi B-tree base el apellido. Entonces no, simplemente si busqué por el nombre, bueno, ahí me quedé. Entonces esta es la aplicación un poquito más directa. Entonces el Full Table Scan es cuando se recorren todas las páginas, cuando se recorre todo nuestro B-tree, cuando no aprovechamos el índice, sino que, ¿sabes? Juro hay que hacerlo así. Luego tenemos el range, cuando yo le digo, bueno, mira, donde la da esté entre 20 y 30, ok, nuestro ID estudiante esté entre 1 y el 20. Después el index lookup seek es cuando yo busco por igualdad. Y el index covering index o index only scan es cuando se resuelve simplemente utilizando un índice secundario. Se los dije. En el sentido de, ok, nuestra clave primaria es la organización base y esto a su vez es un índice. Sí, pero si yo creo un índice secundario, ya sea por nombre, por apellido, y yo nada más estoy buscando el nombre, bueno, entonces yo busco allí y no tengo que venirme después a mi B-tree base para buscar los otros atributos que no están incluidos en ese índice. Igual la próxima prepa, créanme que acá lo entienden y después lo van a afianzar muchísimo más. Entonces, ok, yo ya les dije esos scans. ¿Y cómo yo puedo dentro ya de Workbench decir, ya tengo la lupa, soy un inspector y ya voy a poner esto manos a la obra? Bueno, tenemos dos herramientas, tenemos Explain y Explain Analyze. Y eso es básicamente como simplemente ustedes venir acá y lanzárselo antes. Si yo, por ejemplo, acá yo le voy a poner un select de todo, ¿verdad? Muéstrame todo. Yo acá escribo literalmente explain, lo ejecuto y me da esto. Decido no ponerlo, le doy a la lupita y acá me sale directamente. Este es el explain. O si yo quiero colocar explain, ya les voy a explicar. Simplemente les estoy mostrando exactamente cómo se escribe. Entonces explain analyze. Y después acá yo veo, mira, si yo le doy, es que tengo el micrófono en la mano. Si yo le doy acá Open Value in Viewer, me sale una explicación la cual después tengo que colocarla en blanco porque esto no toma el modo oscuro bien. Ok, entonces acá está. Ya les voy a explicar cómo se lee eso. Yo acá les explico cómo se lee y en la próxima prepa hacemos muchísimo más cosas, ¿ok? Entonces el explain, básicamente te muestra todo lo que él estimaba o pensaba o cómo tiene que ejecutarlo, pero él aún no ha ejecutado la consulta. Te dice, yo planeo hacer un scan de tipo secuencial, un full table scan, o planeo utilizar simplemente el index covering scan, o pienso utilizar un range. Dice, esto es lo que pretendo que esto por mis estadísticas de los datos, que esto me devolver quizás 3 columnas después de hacer este where o este filter. Pues va a salir más que filter. Ok, entonces te da toda esa información de lo que él pretende que ocurra. Y el analyze dice, esto fue lo que ocurrió. Esto pasó así, 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 así.
me gasté tantos milisegundos haciendo esto, me gasté tal, 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 tal. Entonces, eso es lo que nos van a dar. Te dice, ¿con qué scan voy a utilizar? Te dice, utilicé Full Table Scan. Te dice, utilicé índices, no utilicé índices. Te puede enseñar lo que se estimó versus lo que realmente ocurrió. Tú puedes ver si los joins están ocurriendo de manera eficiente o no. Y puedo medir el impacto de mis índices. Este índice que utilicé, ¿vale realmente la pena o no vale la pena? Entonces son nuestras herramientas de lupita para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿cómo se lee un explain? En este caso, el explain solo, porque es diferente un explain de un explain analyze. O sea, en Postgres se lee igual, pero aquí no. O bueno, acá no, pues. Entonces el explain se lee de arriba hacia abajo. Ya van a ver que el otro se lee de lo más indentado a lo menos indentado. O sea, lo que tiene más sangría, lo que tiene menos sangría. Entonces, nosotros comenzamos desde el 1 y después vamos 2, 3, 4 y esto es lo que ocurre en este orden. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, él dice que se va a parar acá en la tabla estudiante y que él lo va a inspeccionar de tipo all. ¿Qué es all? Nos vamos acá. Ah, mira, all es full table scan. Y lo dice, bueno, también es un poquito intuitivo. All es full, es todo. Entonces él no va a utilizar ningún índice. ¿Por qué? Porque básicamente yo le estoy pidiendo todos los atributos. Yo no le estoy pidiendo nada más el ID estudiante. Incluso si yo pongo ID estudiante, vamos a ver en qué cambia. ¿Ven? Fíjense, ahora acá dice un índice, porque yo no le estoy pidiendo todos los atributos. Él simplemente dice, ah, yo me puedo valer de mi índice. Entonces yo busco acá, bueno, index tiene que ver también con ref. O sea, puede salir index, puede salir ref, eqref, range, const. Entonces, bueno, depende, porque el ref y el eqref son básicamente para lookups. ¿Qué es lookups? Buscas por igualdad. Si bien la palabra range, busca por rango. Si bien la palabra const es porque está optimizado. Y en este caso, nosotros nos dice index, es porque va a utilizar ese índice. ¿Qué nos dice? Bueno, él va a aprovecharse y también va a utilizar acá la clave estudiante escuela en caso de que tenga que, por ejemplo, hacer un join, cualquier cosa allí. Después, ¿qué nos dice? Bueno, este es el len de la key. Nos dice que, bueno, tiene que examinar acá mil filas. ¿Por qué? Porque yo no puse ningún query donde la estudiante su nombre sea, no sé, Erika. No creo que haya ninguna Erika, pero te dice nada. Utilizó esto y bueno, nada, utilizó un índice. Entonces, bueno, dense cuenta que si yo le pongo acá, esto es básicamente, yo acá me dice LOL y así voy a ir. Si yo quiero hacer join, vamos a ver, estudiante, creo que se puede hacer un join con escuela. Entonces pongo estudiante join escuela como ES o punto ID escuela es igual a punto ID escuela. Fíjense, ahora acá hay otro paso. Él dice, voy a comenzar con escuela. Y la explicación de por qué empieza con escuela lo veremos en el tercer tema. O sea, simplemente les adelanto porque es la tabla que tiene menor cardinalidad. Pero te dice, yo escuela lo escaneo completamente, ¿ok? Entonces lo escaneé completamente y después el siguiente paso es irme a estudiante y en estudiante me voy a valer de mi clave foránea, estudiante escuela para recorrerlo porque también se construye un índice con la clave foránea. Y déjeme abrir un momento el gato. Ajá. Entonces, ajá, yo utilizo esta clave. Bueno, ya sabemos que es para nada, poder buscar porque las claves foráneas también se construyen en un índice. Entonces, exactamente ahí yo puedo buscar. Ya sabemos que es el ref. Acá buscamos ref. Ah, bueno, es un lookup porque él busca por igualdad. ¿Igualdad de quién? Igualdad de la clave. O sea, acá es el ID escuela como clave primaria, pero acá es por igualdad por la clave foránea. Y estoy buscando por índice de clave foránea acá en esta tabla de escuela y eso es lo que voy a ir yo viendo. Acá me dice cuánto es el key de mi clave y acá me dice, bueno, cuántas filas voy filtrando y todas las cosas. Esa es la manera de cómo ir viendo un explain. Mientras más join les ponga, más pasitos va él a encontrar. Ahora, este es el que más me gusta a mí, más que el explain solo, me gusta el explain analyze. ¿Por qué? Bueno, porque te lo da un poquito, para mí, un poquito más detallado. Le tienen que dar acá con control. Bueno, ustedes botón derecho y le dan allí y ahí le dan Open in View.
Entonces, esto le sale acá ahora sí como un arbolito. Ven que esto tiene una manera exacta de cómo se lee desde lo que está más adentro, de lo que está más indentado, a lo que está menos indentado, ¿ok? Y van a darse cuenta que esto puede tener muchos más componentes. Si, por ejemplo, nosotros ponemos un limit, si nosotros ponemos un order by, si ponemos incluso un group by, todo esto va a intentar irse más al root. Entonces, nosotros, esto es lo último que ocurre, lo que tiene menos indentación y lo que tiene más es lo que ocurre primero. Entonces vamos a ponerle acá un limit para que sea más fácil. Limit paint. Ahora lo corremos, le damos control, le damos clic, Open Volume Viewer y se dan cuenta que el limit va a salir arriba. Esto es lo último. Porque memoricen esto. Los limits, los order by son modificadores de lectura. ¿Ok? Ya también los veremos un poquito más a fondo en el tercer tema, porque son modificadores de lectura, pero los group by también se hacen al final, también los vamos a ver allí. Pero bueno, ahora sí, ya viendo y teniendo eso en cuenta, empezamos a leer de lo que está. Buscamos como, acá estamos, caemos. Nos dice, ok, voy a comenzar a leer ¿dónde? En la tabla escuela. Y te dice, ok, yo voy a hacer un table scan. ¿Qué es un table scan? Es un full scan. Me da la información, ¿cómo lo voy a yo a buscar? ¿Ok? Y yo veo acá que hay un primer paréntesis y un segundo paréntesis. ¿Cómo se lee esto? El primer paréntesis es lo mismo que nos hubiera dado el explain. Y de hecho nos da más que el explain solo. Es lo que él estima. Y lo que ocurre acá en el segundo paréntesis es lo que genuinamente ocurrió. Entonces, ¿qué él estima acá? Él estima que esta operación nos va a costar 2.25 unidades internas. Se maneja con unidades internas. Esto no tiene milisegundos, no, se llaman unidades internas. Y él dice que, bueno, que él va a buscar en 90 filas. O sea, él ya dice, mira, yo estoy buscando, tengo que recorrer 90 filas. Después, lo que mencionan acá es lo que, literalmente lo que dice acá, actual, es lo que genuinamente ocurrió. Y dice, mira, el tiempo, ahora sí es en milisegundos, ya no es costo, ahora es time. El tiempo que yo tardo en recorrer el primer registro es de 0.0207. Y cuando llego al último registro, son milisegundos. Cuando llego al último registro es 0.0207 milisegundos. Luego acá digo las filas que yo estoy retornando genuinamente y cuántas veces tengo que loopearlo. Ok, ya lo veremos un poquito más a fondo, lo de cuántas veces se tiene que hacer el loop. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Cuando lleguemos a la tercera, eso se relaciona más que todo con los joins y no me voy a meter a explicar qué es el next step loop inner join porque eso lo vemos en la tercera prepa. Aquí enfoquémonos solamente en esto. Los joins ya llegará su momento. Entonces, bueno, los loops se relacionan específicamente con los joins, pero acá ya sabemos lo que él pretendía buscar y lo que él genuinamente ya encontró. Y después, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el index lookup. ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos, él se valió de utilizar la clave foránea de la ID escuela para poder buscar acá y te lo está diciendo. Yo voy a hacer un index lookup que es ese, es buscar por igualdad y lo está buscando por igualdad en base a la clave foránea porque después él sabe que él tiene que hacer el join, él lo sabe. Entonces yo prefiero buscar por las claves foráneas para ver con cuáles son las que yo voy a unir. Entonces él me dice, bueno, hago mi index lookup utilizando este índice que yo tengo acá, que es la clave foránea, y me menciona por cuál es la clave con la que yo voy a unir ID escuela con ID escuela. Me menciona acá, primer paréntesis, qué es lo que él predice que va a ocurrir. Él predice que este costo, esta operación va a tener 4.75 unidades internas, una operación más costosa que esta. ¿Pero por qué? Bueno, porque obviamente estudiantes, son 1000 estudiantes, escuelas eran 20, entonces lógicamente tener que recorrerlos todos va a tardar un poco más, pero él pretende que él lo que va a tener que unir van a ser 50, o sea, él pretende que lo que va a retornar son 50 y al final lo que ocurrió es que el tiempo que tardó en leer el primer registro son 0.0256 milisegundos y ya de leer hasta el último registro son 0.0446 segundos. Él retorna 20 filas y solamente tiene que loopearlo una sola vez. Y esto es lo que vamos a ir nosotros leyendo durante estas dos próximas prepas, leyendo todo esto, entendiendo. Y yo creo que con esto es una muy buena explicación. Esto no lo vamos a ver ahorita, cómo se lee un step loop join, pero sí pudimos ver ya cómo es un
Full Table Scan, una tabla base, y podemos ver acá cómo él logró unirlo. O sea, cómo utilizó el index lookup, que es el otro tipo de scan, para poderlo ver. Igual lo vamos a repetir más cuando lleguemos a los índices. Yo me estoy adelantando un poquito con los índices, pero es por la naturaleza MySQL, que bueno, que todo, que incluso nuestra organización base es con índices. Claro, porque es por clave primaria. Entonces, como un índice por clave primaria. Y bueno, esto es cómo se utiliza nuestro manejador Workbench. Ya vimos cómo se calcula todo, dejen todos los cálculos a mano, de cómo suman las columnas, el tamaño del registro. Sepan que cuando lo meten en el factor de bloqueo vamos a utilizar nuestro average row length, que nos los da nuestro information schema tables. Saben ya cómo es el tipo de organización, saben explicar un explain analyze, y va a ser nuestra herramienta clave para que nosotros podamos comparar con este explain analyze una consulta con y sin índice. Vamos a tener que ver qué nos da sin el índice, y después qué cambia algo, aprovecha el índice que nosotros creamos, sí o no. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Acá les dejo una consulta con toda la explicación para que entiendan, bueno, qué es table. Acá te explica, te dice cuál es el tipo. Yo ya les dejé las abreviaciones, que si utilizan explain, bueno, les va a salir all, les va a salir ref, les va a salir eqref, les va a salir range. Acá está todo explicado con un ejemplo. Acá ya les expliqué el explain analyze, que a diferencia del explain, que se lee de arriba abajo, el explain analyze es desde lo más indentado hasta lo menos indentado. Y ya vamos a ir, bueno, practicando muchísimos eh, más ejercicios. Acá, bueno, básicamente, sí, después también podemos practicar unos Word, porque acá fíjense que como esta consulta te colocan acá, ajá, vamos a buscar estudiantes con escuelas, y donde las escuelas, no, donde el estudiante esté en 10º grado, entonces se dan cuenta que si nosotros nos vamos aquí y decimos, ah, bueno, ok, vamos a empezar desde lo más intentado, escaneamos la tabla escuela. Entonces, perdón, estudiante, no escuela. Buscamos en la tabla estudiante, hicimos lo mismo, vamos a hacer, como dice Table Scan, la escaneamos completamente, nos da nuestro costo, lo que estimaba, lo que genuinamente ocurrió, pero después, como teníamos que buscar a los estudiantes que estuvieran en el grado 10, entonces acá, eso es lo siguiente que ocurre un filtro. El filtro es el where. Ok, entonces acá te dice, bueno, estoy buscando portal, esto es lo que yo pretendía, que no me iba a costar, que iba a tener que escanear 1000 filas, y genuinamente al final lo que retorné fueron 68 filas, las le pueden nada más una sola vez, y después te dice, ok, el siguiente en el orden. Bueno, tengo que organizar mis estudiantes por apellido, los puedo organizar, porque eso al final es un modificador de lectura. Pero lo que sí tengo que hacer es que antes de que se metan el join, tengo que examinar nuestra otra tabla, que es la tabla escuela. Entonces acá decía, mira, hacer un index lookup utilizando mi clave primaria, y acá te muestra exactamente todo lo mismo. Pero bueno, básicamente esto es lo que vamos a ir viendo, cómo analizar todo esto, saber detectar. Esto es un table scan, o sea, la escanea full. Acá está utilizando un index lookup, que es por igualdad, y busco por igualdad porque es la clave primaria, pero porque me baso con el ID escuela, que es mi clave primaria de esta tabla, pero va a ser productivo porque estudiante tiene el ID escuela, y eso me va a permitir después meterme en el join. Y bueno, esa es la explicación. Esto es lo mismo que lo que le di Zoom allí para poderlo explicar. Y ya, eso es toda la lámina. Bueno, muchachos, espero que haya sido de mucho provecho. Igual, cualquier pregunta me la dejan por el Telegram. Nos conectamos, los resolvemos. Espero que les haya sido útil, y bye bye.